Dicen que el veneno mata, pero ¿y si pudiera salvarte? El budismo enseña que lo que hoy sientes como un peso, como rabia, deseo o confusión, puede convertirse en la medicina que necesitas. En este vídeo descubrirás cómo transformar lo que te destruye en tu mayor fuente de fuerza y sabiduría. El poder de una frase, cuando el veneno se convierte en medicina. Dicen que una sola frase puede cambiar la forma en la que miramos la vida. Cuando escuchamos que el veneno bien aplicado puede convertirse en medicina, lo primero que sentimos es desconcierto. Estamos acostumbrados a pensar que el veneno solo destruye, que es peligro y muerte. Sin embargo, el budismo nos invita a dar un paso más allá y comprender que aquello que nos hiere, si se maneja con conciencia, puede transformarse en la fuerza que nos impulsa a crecer. Imagina por un momento a alguien que siente ira. Normalmente, esa ira explota y provoca daño en uno mismo y en los demás. Pero la misma energía que desata esa rabia, cuando se trabaja desde la calma, puede convertirse en valentía y claridad para poner límites, defender la justicia o avanzar hacia un cambio positivo. Lo mismo ocurre con el deseo. El deseo sin control nos atrapa en la insatisfacción, pero bien orientado puede transformarse en la motivación que nos lleva a amar, a crear, a conectar profundamente con otros seres. Incluso la ignorancia, que suele verse como el mayor de los males, en el camino budista es entendida como el punto de partida. Solo reconociendo que no sabemos podemos abrirnos a aprender y a descubrir la verdad. Esta frase también nos recuerda algo esencial: nada en la vida es completamente bueno o completamente malo. Todo depende de cómo lo utilicemos, de la mirada con la que lo enfrentemos. El mismo fuego que destruye un bosque puede dar calor a un hogar. El mismo agua que arrasa un pueblo en una inundación es la que da vida a los campos. El veneno, al igual que esas fuerzas, puede matar o puede salvar, dependiendo de la dosis, del momento y del uso. El budismo pone el acento en la transformación. No se trata de negar lo que sentimos ni de huir de lo que nos hace sufrir, sino de comprenderlo profundamente para poder convertirlo en algo que aporte. Cuando un practicante se enfrenta a sus emociones, no las rechaza, las observa. Y en esa observación descubre su raíz, descubre cómo canalizarlas y cómo convertirlas en un camino hacia la compasión y la sabiduría. Podemos pensar en nuestra vida diaria. Tal vez hemos pasado por una pérdida, una decepción o una etapa difícil. Esas experiencias parecen un veneno que envenena cada día, que nos llena de dolor. Pero si logramos mirarlas de otra manera, si permitimos que nos enseñen algo sobre nosotros mismos, se transforman en medicina. Aprendemos a valorar lo que tenemos, a ser más sensibles al sufrimiento de los demás, a fortalecer nuestro espíritu. En los textos budistas, esta enseñanza aparece una y otra vez: no hay nada que deba ser rechazado por completo, porque incluso lo más oscuro puede ser fuente de luz. La clave está en la forma en que lo trabajamos. Igual que un médico prepara un remedio con sustancias que en exceso serían letales, nosotros podemos aprender a preparar nuestro propio remedio espiritual a partir de nuestras emociones más difíciles. El veneno bien aplicado puede ser medicina porque nos obliga a despertar, a salir de la comodidad y a mirar de frente lo que somos. No hay transformación sin atravesar ese proceso. Y cuando comprendemos esto, dejamos de huir de nuestro dolor y empezamos a verlo como una oportunidad para crecer. Los tres venenos de la mente en el budismo. En el corazón de las enseñanzas budistas hay una idea muy clara: el sufrimiento humano no es un castigo ni un accidente, tiene causas profundas que pueden entenderse y transformarse. Entre esas causas, el budismo señala tres raíces que envenenan nuestra mente y nos mantienen atrapados en el ciclo del dolor. Son la ira, el deseo y la ignorancia. A estos tres se les llama los tres venenos de la mente. Lo interesante es que no se presentan como algo externo que nos ataca, sino como semillas que todos llevamos dentro. No hay persona que no haya sentido ira, que no haya deseado con fuerza algo o que no haya estado cegada por la confusión. Y justamente por eso se habla de venenos, porque se infiltran en cada rincón de nuestra vida cotidiana, muchas veces sin que nos demos cuenta, hasta el punto de envenenar nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. El primero de estos venenos es la ira. Surge cuando algo no es como queremos, cuando sentimos que se nos hiere, cuando chocamos contra lo inesperado.
La ira puede mostrarse en explosiones de rabia, pero también en formas más sutiles, como el resentimiento, la irritación o el desprecio. Nos quema por dentro y nos lleva a actuar sin claridad, dañando a otros y dañándonos a nosotros mismos. Pero, al mismo tiempo, esa fuerza intensa puede convertirse en energía para defender lo que es justo, para actuar con decisión o para transformar una situación difícil. El problema no es la ira en sí, sino la manera en que la dejamos escapar sin consciencia. El segundo veneno es el deseo. El budismo no se refiere solo al deseo sexual o material, sino a ese impulso de aferrarnos a todo lo que creemos que nos dará felicidad. Queremos éxito, reconocimiento, posesiones, personas que nunca cambien, momentos que no terminen. Y cuanto más deseamos, más nos esclavizamos, porque la naturaleza de las cosas es cambiar. El deseo nos promete plenitud, pero nos deja vacíos y con ganas de más. Sin embargo, esa misma energía, cuando se canaliza, puede convertirse en un motor de compasión, en una búsqueda sincera de conexión con los demás, en creatividad y entrega. El deseo mal dirigido nos atrapa, pero el deseo transformado nos impulsa hacia lo mejor de nosotros. El tercer veneno es la ignorancia. Y quizá este sea el más profundo de todos, porque no se trata de falta de información, sino de una ceguera interior que nos hace ver el mundo de forma distorsionada. La ignorancia es creer que somos permanentes, que el yo es algo fijo, que todo gira en torno a nosotros. Es no reconocer la interdependencia de todas las cosas, no ver que todo cambia, que todo está conectado. La ignorancia es la raíz de la confusión, y desde ahí nacen la ira y el deseo. Pero, como enseñan los maestros, reconocer que no sabemos es el primer paso hacia la sabiduría. La ignorancia, cuando se ilumina, se transforma en apertura, en humildad y en el deseo de aprender. En muchos textos budistas se dice que estos tres venenos son como fuegos que arden dentro de nosotros. Y, al mismo tiempo, se enseña que esos mismos fuegos pueden convertirse en luz. La práctica consiste en observarlos, en no dejar que nos dominen, en transformarlos en su contrario. Así, la ira se convierte en claridad y coraje, el deseo en compasión y generosidad, y la ignorancia en sabiduría profunda. Si miramos nuestra vida diaria, no es difícil reconocer cómo estos tres venenos aparecen constantemente. Nos enfadamos porque alguien nos contradice. Deseamos lo que otros tienen y sentimos que nunca es suficiente. Nos dejamos llevar por ideas equivocadas que nos hacen sufrir aún más. Pero también podemos empezar a ver que cada uno de esos momentos es una oportunidad para practicar. Cada vez que sentimos ira, podemos preguntarnos qué nos está mostrando sobre nuestras heridas. Cada vez que aparece el deseo, podemos ver si en el fondo lo que buscamos es amor y conexión. Cada vez que notamos nuestra ignorancia, podemos abrirnos a la posibilidad de aprender. El budismo no pide que eliminemos estos venenos, porque forman parte de la condición humana. Lo que nos invita a hacer es transformarlos, como un alquimista que convierte el plomo en oro. Y esa transformación es el camino hacia la libertad interior. Cuando entendemos que no necesitamos huir de lo que sentimos, sino que podemos usarlo como medicina, entonces empezamos a ver la vida de otra manera. Los tres venenos no son enemigos que hay que destruir, son maestros disfrazados. Nos muestran nuestras sombras, pero también la posibilidad de brillar. Nos ponen frente a nuestras debilidades, pero al mismo tiempo nos ofrecen la llave para convertirlas en fuerza. Y cuando empezamos a vivir con esa perspectiva, todo cambia. Ya no se trata de luchar contra nosotros mismos, sino de reconciliarnos con lo que somos y transformarlo en sabiduría. Como la ira puede transformarse en claridad y energía. La ira es una de las emociones más poderosas que puede sentir un ser humano. Se presenta como un fuego que nace en lo más profundo y que, si no se controla, puede arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Nos empuja a decir palabras que no queremos, a tomar decisiones que luego lamentamos, a herir a quienes amamos y a herirnos a nosotros mismos. No es extraño que muchas tradiciones consideren la ira como uno de los mayores enemigos de la paz interior. Pero el budismo nos enseña algo diferente: la ira, por sí misma, no es buena ni mala. Es energía pura, y lo que determina su valor es la forma en que la usamos. Si dejamos que nos domine, se convierte en un veneno. Pero si aprendemos a mirarla con consciencia,
podemos transformarla en claridad, en valor y en energía para cambiar lo que debe ser cambiado. Imaginemos la ira como un fuego en una hoguera. Si se descontrola, quema y destruye. Pero si lo contenemos en un espacio adecuado, puede iluminar una noche oscura o darnos el calor que necesitamos para sobrevivir. Así funciona también en nuestra mente. Cuando sentimos ira, lo que tenemos delante no es solo una emoción negativa, sino una oportunidad para descubrir qué nos hiere, qué límites necesitamos establecer y qué cambios necesitamos en nuestra vida. Un maestro zen decía que la ira es como un guardián que golpea la puerta para avisarnos de que algo no está bien. Muchas veces, detrás de la ira hay miedo, tristeza o sensación de injusticia. Cuando nos detenemos a observarla, en lugar de reaccionar de inmediato, descubrimos lo que hay en el fondo. Esa pausa es esencial, porque transforma una emoción destructiva en un mensaje de sabiduría. La claridad que surge de la ira bien gestionada es impresionante. Una persona que reconoce su rabia y la transforma puede convertirse en alguien que lucha con firmeza contra la injusticia, que protege a los más vulnerables, que tiene la fuerza de decir hasta aquí cuando se traspasan los límites. Grandes cambios en la historia de la humanidad han nacido de esa energía transformada, movimientos por la paz, luchas sociales, voces que se levantaron contra la opresión. No fue la apatía lo que movió a esas personas, fue la energía de la indignación transformada en acción consciente. En nuestra vida diaria, podemos ver esto de manera más sencilla. Tal vez sentimos ira porque alguien nos falta al respeto. Si reaccionamos desde el impulso, probablemente responderemos con insultos o con violencia, y el conflicto crecerá. Pero si respiramos, si dejamos que esa emoción se asiente, descubriremos que lo que necesitamos es poner un límite claro. Entonces la ira se transforma en claridad, en palabras firmes pero no dañinas, en la energía para proteger nuestra dignidad sin destruir la relación. Otro ejemplo, cuando sentimos frustración en el trabajo porque las cosas no salen como queremos. La ira, mal gestionada, nos lleva a culpar a otros, a generar tensiones o a bloquearnos. Pero la misma fuerza, bien canalizada, nos impulsa a buscar soluciones, a innovar, a tomar decisiones que cambian la situación. La ira es combustible, y depende de nosotros si la usamos para incendiar o para iluminar. El budismo nos da prácticas muy concretas para trabajar con esta emoción. Una de ellas es la atención plena. Cuando sentimos ira, el primer paso es reconocerla sin juzgar. Decirnos a nosotros mismos, esto que siento ahora es ira. No intentar taparla ni dejar que explote, simplemente observarla. Al hacerlo, dejamos de estar totalmente dominados por ella. Otro método es cultivar la compasión, incluso hacia quienes nos enfadan. No significa justificar lo que hacen, sino entender que ellos también están atrapados en sus propios venenos. Esa mirada abre espacio para responder con sabiduría y no solo con reacción. La transformación de la ira también requiere paciencia. Igual que el agua calma el fuego, la paciencia y la calma interior enfrían la intensidad de la rabia. Pero no se trata de reprimirla, sino de darle un cauce. Una corriente de agua puede desbordarse y arrasar un valle, pero si se canaliza, da vida a los campos. Lo mismo ocurre con la ira. Si la encauzamos, se convierte en energía creativa y transformadora. Cuando comprendemos esto, dejamos de temerle a nuestra propia rabia. Empezamos a verla como una aliada, como una señal que nos guía hacia lo que es importante. No es el enemigo, es un maestro que nos enseña a conocernos mejor, a defender lo que valoramos y a crecer en claridad. El veneno de la ira, bien aplicado, no destruye, sino que despierta. Nos muestra que tenemos la fuerza de transformar la oscuridad en luz, de convertir el dolor en impulso, de usar nuestra energía más intensa para construir y no para dañar. Y cuando aprendemos a hacer esto, la ira deja de ser una carga y se convierte en un camino hacia la libertad interior. El deseo como motor de compasión y entrega. Cuando escuchamos la palabra deseo, lo primero que viene a la mente es apego, obsesión, insatisfacción. El budismo suele señalarlo como una de las causas principales del sufrimiento humano, y es cierto que cuando vivimos esclavos de lo que queremos, nunca encontramos paz. Queremos poseer cosas, controlar situaciones, retener personas,
y cada vez que lo logramos surge un nuevo deseo, una nueva carencia, como si siempre nos faltara algo para estar completos. Pero el deseo, como ocurre con la ira, no es un enemigo absoluto. Es una energía muy poderosa que, cuando se canaliza con sabiduría, puede transformarse en el motor de la compasión, la entrega y la conexión con los demás. El veneno se convierte en medicina. El deseo nace de una sensación de vacío. Sentimos que algo falta, y buscamos llenarlo con objetos, con reconocimiento, con placer. Ese impulso, mal dirigido, nos atrapa en un ciclo interminable de querer más. Pero si lo miramos con atención, descubrimos que en el fondo de todo deseo lo que buscamos es plenitud, sentido y unión. No deseamos solo un objeto, deseamos la felicidad que creemos que ese objeto traerá. No deseamos solo a una persona, deseamos el amor y la conexión que pensamos que encontraremos en ella. Ese anhelo, cuando se limpia del apego, se transforma en un impulso puro hacia el bienestar, no solo propio, sino también de los demás. En las enseñanzas budistas se dice que el deseo es como el agua. Si fluye descontrolada, inunda y destruye. Pero si se encauza, nutre los campos, da vida y permite que todo crezca. El mismo deseo que nos esclaviza puede convertirse en un río de compasión que fluya hacia todos los seres. Por eso, el camino no es eliminarlo, sino transformarlo. Podemos verlo en ejemplos concretos. Pensemos en una madre o un padre que desean profundamente el bienestar de su hijo. Ese deseo no es egoísta, es un deseo que impulsa a cuidar, a proteger, a sacrificarse sin esperar nada a cambio. Pensemos en alguien que desea aliviar el sufrimiento de los demás, ese impulso se convierte en servicio, en solidaridad, en entrega. Es deseo, pero no de posesión, sino de dar. El deseo también está detrás de la búsqueda espiritual. Si no tuviéramos deseo, no sentiríamos la necesidad de practicar, de aprender, de transformar nuestra vida. Es ese anhelo de liberación, de despertar, lo que empuja a una persona a seguir el camino del Dharma. El mismo impulso que en otros contextos nos lleva a acumular cosas, aquí se convierte en la fuerza que nos lleva a soltar, a compartir y a abrirnos al mundo. En nuestra vida cotidiana, podemos observar cómo el deseo aparece en cada instante. Queremos reconocimiento, comodidad, placer. Y cuando no lo conseguimos, surge frustración. Pero si aprendemos a mirar ese deseo, si vamos más allá del objeto inmediato, descubrimos la raíz, lo que en verdad buscamos es felicidad, seguridad, amor. Al reconocerlo, podemos darle otra dirección. Podemos transformar el deseo de tener para mí en el deseo de dar a los demás. Podemos transformar el deseo de ser reconocido en el deseo de reconocer el valor de los demás. El budismo nos invita a practicar esta transformación a través de la compasión. Cuando deseamos el bienestar de todos los seres, nuestra mente se expande y se libera del egoísmo. Ese deseo ya no nos encadena, porque no depende de obtener algo para nosotros, sino de ofrecer lo mejor que tenemos. El veneno del deseo se convierte en la medicina de la compasión. Hay historias de maestros que ilustran esta transformación. Uno de ellos contaba que en su juventud sentía un deseo enorme de éxito y reconocimiento, y ese impulso lo hacía infeliz. Pero con la práctica aprendió a cambiar la dirección de esa energía. En lugar de desear ser admirado, empezó a desear que sus acciones sirvieran para aliviar el sufrimiento de otros. El fuego del deseo seguía allí, pero en lugar de consumirlo, lo iluminaba. Transformar el deseo no significa dejar de soñar ni de aspirar a cosas. Significa poner el foco en lo esencial. El deseo de acumular nos deja vacíos, pero el deseo de amar, de ayudar, de crecer, nos llena de vida. Y esa transformación está en nuestras manos, porque depende de cómo entrenamos nuestra mente y de hacia dónde dirigimos nuestra energía. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver el deseo como un enemigo que debemos eliminar, y empezamos a verlo como una fuerza que podemos usar para florecer. El deseo se convierte en entrega, en creatividad, en el motor que nos impulsa a conectar con el mundo desde la generosidad. Y entonces descubrimos que aquello que antes nos encadenaba es ahora la llave de nuestra liberación. La ignorancia como puerta a la sabiduría. De los 3 venenos de la mente,
quizá la ignorancia sea el más difícil de reconocer, precisamente porque nos mantiene ciegos. Mientras que la ira y el deseo suelen manifestarse de forma evidente, la ignorancia se esconde bajo capas de creencias, hábitos y formas de ver el mundo que damos por ciertas. No hablamos aquí de falta de estudios ni de ausencia de información. El budismo se refiere a la ignorancia como esa incapacidad de ver la realidad tal como es. La ignorancia consiste en confundir lo permanente con lo impermanente, lo separado con lo interdependiente, el yo fijo con la naturaleza cambiante de nuestra existencia. Creemos que las cosas durarán para siempre, que nosotros somos los mismos de ayer, que las personas estarán a nuestro lado sin cambiar. Y cuando la vida nos muestra lo contrario, sufrimos, porque nos resistimos a aceptar lo que siempre ha estado ahí, que todo fluye, que todo cambia, que nada es absoluto. Un ejemplo cotidiano de esta ignorancia es la manera en que pensamos en nosotros mismos. Nos decimos yo soy así, como si nuestra identidad fuera una roca inmutable. Sin embargo, si observamos con cuidado, descubrimos que lo que llamamos yo está en constante transformación. Cambian nuestros pensamientos, cambian nuestras emociones, cambia nuestro cuerpo, cambia incluso nuestra manera de ver las cosas. Lo que hoy nos parece vital, mañana pierde importancia. La ignorancia es no ver esta impermanencia y aferrarnos a una ilusión de estabilidad. Otra forma en que se manifiesta es en la creencia de que estamos separados de los demás. Vivimos como si fuéramos islas, como si nuestras acciones no afectaran a nadie más. Pero la realidad es que todo está interconectado. Lo que hacemos repercute en nuestro entorno, y lo que los demás hacen repercute en nosotros. Una sonrisa puede cambiarle el día a otra persona, igual que una palabra hiriente puede marcarla profundamente. La ignorancia es no ver esa red invisible que une a todos los seres. En los textos budistas se dice que la ignorancia es la raíz de la rueda del samsara, el ciclo interminable de nacimiento y muerte, de sufrimiento y renacimiento. Mientras no comprendamos la verdadera naturaleza de la realidad, seguiremos atrapados en ese ciclo. Pero, al mismo tiempo, se dice que la ignorancia, una vez reconocida, puede ser la puerta de entrada a la sabiduría más profunda. ¿Cómo es posible que lo que más nos ciega pueda convertirse en nuestro mayor despertar? La respuesta está en la actitud con la que nos acercamos a ella. Reconocer nuestra ignorancia es un acto de humildad. Es decirnos a nosotros mismos, no lo sé todo, estoy dispuesto a aprender. Esa apertura nos permite cuestionar lo que creíamos seguro, soltar prejuicios, escuchar otras voces, y sobre todo, mirar dentro de nosotros con honestidad. La sabiduría budista no se trata de acumular conocimientos, sino de ver la realidad con claridad. Es darnos cuenta de que todo es impermanente, de que no hay un yo fijo e independiente, de que el sufrimiento tiene causas que podemos transformar. Esa comprensión nace precisamente de atravesar la ignorancia. Es como entrar en una cueva oscura, al principio parece un lugar sin salida, pero si tenemos el valor de permanecer, poco a poco nuestros ojos se adaptan y empezamos a ver la luz que siempre estuvo allí. Un ejemplo claro está en la práctica de la meditación. Al sentarnos en silencio, nos enfrentamos a la confusión de nuestra mente, pensamientos que van y vienen, emociones que nos arrastran, sensaciones que nos incomodan. Al principio puede parecer un caos, como si la ignorancia se hiciera aún más evidente. Pero si perseveramos, empezamos a observar con más claridad. Vemos cómo los pensamientos aparecen y desaparecen, cómo las emociones se transforman, cómo nada permanece. Esa experiencia directa rompe el velo de la ignorancia y nos abre la puerta a la sabiduría. La vida también nos ofrece estas oportunidades constantemente. Una pérdida, un cambio inesperado, un fracaso, nos obligan a mirar la impermanencia de frente. Puede doler, pero si lo aceptamos, descubrimos que esa experiencia nos hace más sabios, más compasivos, más conscientes de lo que realmente importa. Lo que parecía oscuridad se convierte en aprendizaje. En el budismo tibetano se habla de la ignorancia como una nube que oculta el sol. El sol siempre está ahí, radiante y pleno, pero no lo vemos porque las nubes lo cubren. La sabiduría es el sol, nuestra verdadera naturaleza. La ignorancia son esas nubes que se interponen. Y la práctica consiste en disiparlas, no con violencia, sino con paciencia y observación. Cuando las nubes se disipan, no hemos creado el sol,
simplemente hemos dejado que aparezca lo que siempre estuvo presente. Así, la ignorancia, lejos de ser un muro definitivo, es un camino. Cada vez que reconocemos que no sabemos, cada vez que abrimos la mente a nuevas perspectivas, cada vez que soltamos la ilusión de permanencia, damos un paso hacia la sabiduría. Y con cada paso, nos acercamos más a una vida de mayor claridad, de mayor compasión y de mayor libertad interior. Historias de maestros que convirtieron el dolor en enseñanza. Las enseñanzas budistas no se quedan en teorías abstractas, se transmiten sobre todo a través de historias vivas, relatos de maestros que encarnaron en su propia experiencia lo que significa transformar el veneno en medicina. Sus vidas son testimonio de que la ira, el deseo, la ignorancia o el sufrimiento más profundo pueden convertirse en camino hacia la liberación. Una de las historias más conocidas es la del propio Buda. Antes de alcanzar la iluminación, Siddhartha Gautama vivió rodeado de placeres, protegido de todo sufrimiento. Pero cuando se enfrentó a la enfermedad, la vejez y la muerte, sintió el dolor de la existencia con toda su fuerza. Ese sufrimiento fue un veneno que sacudió su mundo. Podría haberse hundido en la desesperación o haber cerrado los ojos, pero eligió hacer de esa herida una pregunta: ¿existe una salida al sufrimiento? Ese impulso lo llevó a abandonar su vida cómoda, a buscar incansablemente, y finalmente, a descubrir el camino que hoy conocemos como el Dharma. El dolor no fue un obstáculo, fue el motor de su despertar. Otra historia que ilumina esta enseñanza es la de Milarepa, uno de los grandes yogis del Tíbet. En su juventud, lleno de ira y resentimiento, llegó a practicar artes oscuras con el propósito de vengarse de quienes habían dañado a su familia. Ese odio fue su veneno, y el resultado fue devastador, porque provocó la muerte y el sufrimiento de muchos inocentes. Pero el mismo fuego que lo llevó a cometer esos actos lo impulsó más tarde a buscar redención. Se entregó con total determinación a la práctica espiritual, soportando soledad, hambre y frío en las montañas, hasta alcanzar la iluminación. Su historia muestra que incluso los errores más graves pueden transformarse en fuente de sabiduría cuando existe la voluntad sincera de cambiar. También encontramos relatos conmovedores en la tradición zen. Se cuenta de un maestro que, al ver morir a su hijo pequeño, no reprimió su dolor ni lo escondió. Lloró con sinceridad, mostrando que la práctica no significa ser de piedra, sino abrazar plenamente la experiencia humana. Cuando un discípulo le preguntó por qué lloraba si había alcanzado la comprensión de la impermanencia, respondió: las lágrimas también forman parte de la vida. Comprender la impermanencia no significa no sentir, significa no quedar atrapado en el dolor. En ese gesto enseñó que incluso la tristeza puede convertirse en enseñanza, porque nos conecta con la compasión hacia todos los que sufren. En tiempos más recientes, el maestro vietnamita habló muchas veces de cómo transformó el sufrimiento de la guerra en semilla de paz. Había visto de cerca la destrucción, la violencia y la muerte en su país. Podría haber sentido odio, pero eligió otra senda. Fundó comunidades basadas en la compasión y enseñó la práctica del mindfulness como medicina para sanar las heridas colectivas. Su vida fue un ejemplo de cómo el dolor más intenso puede convertirse en compromiso con la no violencia y con la reconciliación. Otra figura inspiradora fue la de Khenpo Jigme, un maestro tibetano que sufrió la persecución religiosa en su juventud. En lugar de hundirse en la amargura, utilizó esa experiencia para cultivar paciencia y amor hacia todos los seres, incluidos sus opresores. Decía que, gracias a esas pruebas, pudo comprender en carne propia lo que significa transformar el sufrimiento en camino de sabiduría. Estas historias no son reliquias del pasado, son espejos en los que podemos mirarnos. Cada uno de nosotros ha experimentado pérdidas, frustraciones o heridas. Tal vez no con la magnitud de estos grandes maestros, pero sí con la fuerza suficiente para marcarnos. Y en cada caso tenemos la misma opción: dejar que el dolor nos destruya o convertirlo en enseñanza. Podemos pensar en alguien que ha atravesado una enfermedad grave. Al principio, el diagnóstico puede sentirse como un veneno insoportable. Sin embargo, muchas personas cuentan que esa experiencia les enseñó a valorar la vida, a amar más intensamente, a priorizar lo que de verdad importa. El dolor se transformó en medicina. Lo mismo ocurre con quienes han vivido injusticias. El resentimiento podría consumirlos,
Pero algunos eligen transformar esa energía en compromiso, ayudando a otros, creando proyectos que cambian realidades. Lo que parecía una herida se convierte en fuente de fortaleza. Los maestros nos muestran que no existe dolor inútil. Todo puede convertirse en enseñanza si sabemos mirarlo con otros ojos. No se trata de idealizar el sufrimiento ni de buscarlo, sino de reconocer que, cuando llega, puede abrir puertas que nunca habríamos imaginado. La clave está en no huir, en no resistirse, en aceptar la experiencia con apertura y en preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer gracias a lo que ahora me duele? El veneno de la vida, sea en forma de pérdida, de injusticia o de miedo, siempre trae consigo la posibilidad de convertirse en medicina. Los maestros lo demostraron en su propia carne, y nosotros podemos hacerlo también en nuestro propio camino. Esa es la gran enseñanza de sus vidas, que no importa la oscuridad, siempre hay una manera de transformarla en luz. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana? Hablar de transformar el veneno en medicina puede sonar inspirador, pero la pregunta clave es, ¿cómo llevar esta enseñanza a nuestra vida diaria? ¿Cómo convertir la ira, el deseo, la ignorancia o el dolor en oportunidades reales de crecimiento cuando nos encontramos en medio de una situación difícil? El budismo no se queda en palabras bonitas, ofrece caminos concretos para entrenar la mente y el corazón en esta transformación. Lo primero es aprender a detenernos. Normalmente reaccionamos de forma automática ante lo que sentimos. Si alguien nos ofende, respondemos con ira. Si algo nos atrae, corremos a aferrarnos. Si no entendemos algo, lo rechazamos. Ese impulso automático es lo que alimenta el veneno. Por eso, un primer paso fundamental es cultivar la pausa. Tomar aire, respirar profundamente, crear un espacio antes de actuar. En esa pausa nace la posibilidad de elegir otra respuesta. El segundo paso es observar sin juzgar. Cuando sentimos rabia o deseo, solemos criticarnos, no debería estar sintiendo esto. Pero reprimir la emoción solo la hace más fuerte. El budismo enseña a mirar la emoción como quien observa una nube que pasa por el cielo. No somos nuestra ira, no somos nuestro deseo, no somos nuestra ignorancia. Son estados pasajeros que aparecen y desaparecen. Al observarlos sin identificarnos con ellos, dejan de dominarnos. Un tercer paso es preguntarnos qué hay debajo de la emoción. Detrás de la ira suele haber miedo o dolor. Detrás del deseo suele haber anhelo de conexión, de amor, de seguridad. Detrás de la ignorancia suele haber confusión y necesidad de aprender. Si solo vemos la superficie, quedamos atrapados. Pero si nos atrevemos a mirar más hondo, descubrimos que necesitamos de verdad y podemos actuar desde ahí. Otra práctica clave es cultivar la compasión, tanto hacia nosotros como hacia los demás. Si alguien nos hiere, solemos reaccionar con rencor. Pero si recordamos que esa persona también está atrapada en sus propios venenos, la mirada cambia. No significa justificar sus actos, significa comprender que todos estamos en el mismo camino, luchando con nuestras sombras. Esta comprensión abre la puerta a respuestas más sabias y menos destructivas. En la vida cotidiana, transformar el veneno en medicina puede traducirse en cosas muy concretas. Imagina que en el trabajo alguien te hace un comentario injusto. La reacción automática sería responder con enfado o guardarse el resentimiento. Pero si aplicamos la enseñanza, podemos usar esa ira como señal para establecer un límite con firmeza, sin caer en el ataque. De esa forma, el veneno de la rabia se convierte en claridad y respeto propio. Otro ejemplo, en una relación de pareja sentimos celos. Ese deseo de posesión puede envenenar el vínculo, generar discusiones, incluso destruir la relación. Pero si lo observamos con honestidad, descubrimos que lo que hay detrás es miedo a perder, necesidad de sentirnos amados. Si lo expresamos con vulnerabilidad en lugar de con control, el deseo se transforma en un puente de comunicación más profundo. Incluso en momentos de sufrimiento intenso, como una enfermedad o una pérdida, podemos aplicar esta enseñanza. Al principio parece imposible, el dolor se siente como un veneno insoportable. Pero poco a poco, si nos abrimos a la experiencia, descubrimos que podemos crecer en paciencia,
en aceptación y en compasión hacia quienes también sufren. Lo que parecía solo oscuridad se convierte en una fuente de luz interior. El budismo propone también prácticas específicas para entrenar esta transformación. La meditación es una de las principales. Sentarnos en silencio nos enseña a ver cómo surgen y se disuelven las emociones. Otra práctica poderosa es el Tonglen, que consiste en inhalar el sufrimiento y exhalar alivio, entrenando así la capacidad de transformar el dolor en compasión. También está la práctica de los paramitas, virtudes como la generosidad, la paciencia y la sabiduría, que actúan como antídotos naturales frente a los venenos. Pero quizás lo más importante es recordar que la transformación no ocurre de un día para otro. Se necesita práctica, paciencia y constancia. Igual que el veneno, en pequeñas dosis y bajo las manos de un médico, se convierte en medicina, nuestras emociones difíciles pueden convertirse en maestras si aprendemos a tratarlas con cuidado y consciencia. Vivir aplicando esta enseñanza no significa no sentir nunca rabia, deseo o confusión. Significa relacionarnos con esas emociones de un modo distinto, con apertura y curiosidad, viendo en ellas una oportunidad para crecer. Y cuanto más lo practicamos, más descubrimos que el veneno no está ahí para destruirnos, sino para despertarnos. Vivir transformando el veneno en medicina, el arte de aceptar y crecer. Llegados a este punto, después de recorrer la enseñanza de los 3 venenos y de ver cómo pueden transformarse, nos queda la pregunta más importante: ¿cómo vivir cada día con esta visión? ¿Cómo hacer de la transformación del veneno en medicina no solo una práctica ocasional, sino una manera de estar en el mundo? El budismo no se queda en palabras bonitas, ofrece caminos concretos para entrenar la mente y el corazón en esta transformación. El primer paso es aceptar que la vida no siempre será como queremos. Habrá dolor, habrá pérdidas, habrá momentos de rabia, de deseo, de confusión. Negarlo solo genera más sufrimiento. El arte consiste en aceptar la experiencia como es, sin disfrazarla ni rechazarla. Esa aceptación es el terreno fértil donde la transformación puede ocurrir. No se trata de resignarse, sino de reconocer la realidad tal como es para poder trabajar con ella. Cuando aprendemos a aceptar, descubrimos que no necesitamos huir de lo que sentimos. Podemos mirar de frente la ira, el deseo o la ignorancia y verlos como mensajeros. En lugar de preguntar, ¿por qué a mí?, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Ese cambio de mirada lo transforma todo, porque convierte a cada experiencia en parte del camino. El segundo paso es vivir con atención. La vida moderna nos arrastra con prisa, con ruido, con distracciones constantes. Y en ese estado de desconexión, los venenos de la mente se apoderan de nosotros sin que lo notemos. Practicar la atención plena significa volver una y otra vez al momento presente, observar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Es en ese espacio de atención donde podemos transformar. Otro aspecto esencial es cultivar cualidades positivas que actúan como antídotos naturales. La paciencia enfría la ira, la generosidad disuelve el deseo egoísta, la sabiduría ilumina la ignorancia. Cuando cultivamos estas virtudes, no solo neutralizamos el veneno, sino que lo convertimos en alimento para nuestro crecimiento. Vivir transformando el veneno en medicina también significa mirar a los demás con compasión. Todos, sin excepción, cargamos con nuestras propias batallas internas. Todos luchamos contra nuestra ira, nuestro deseo y nuestra ignorancia. Al recordar esto, dejamos de ver enemigos y empezamos a ver compañeros de camino. La compasión se convierte entonces en una práctica diaria que suaviza nuestras relaciones y nos conecta de manera más auténtica. Y lo más inspirador es que esta forma de vivir tiene un efecto expansivo. Cuando una persona transforma su rabia en claridad, su deseo en generosidad y su ignorancia en sabiduría, no solo cambia su vida. Cambia también la de quienes la rodean. Sus palabras son más serenas, sus actos más conscientes, su presencia más luminosa. Se convierte en ejemplo vivo de que otra manera de estar en el mundo es posible. Quizás nunca logremos eliminar del todo los venenos. Siempre habrá momentos en los que caigamos en la ira, en el apego o en la confusión. Pero si tenemos la disposición de aprender de cada caída, de levantarnos y seguir, entonces cada paso se convierte en medicina.
la vida deja de ser un campo de batalla contra lo que sentimos y se convierte en una escuela donde todo, absolutamente todo, puede enseñarnos algo. Vivir así es un arte. Es el arte de aceptar y crecer, el arte de ver en la oscuridad una semilla de luz, el arte de transformar lo que parecía un obstáculo en la llave que abre nuevas puertas. El veneno no desaparece, pero deja de ser un enemigo. Se convierte en un maestro, en un aliado que nos empuja hacia una vida más consciente, más plena y más compasiva. Y cuando entendemos esto de verdad, ya no miramos nuestras emociones difíciles con miedo. Las miramos con respeto, con confianza y con gratitud, porque sabemos que en ellas está también nuestra oportunidad de despertar. Así llegamos al final de este viaje. Hemos visto cómo la ira, el deseo y la ignorancia, esos venenos que tantas veces nos atrapan, pueden transformarse en claridad, compasión y sabiduría. El budismo nos recuerda que nada de lo que sentimos es inútil, que incluso lo más oscuro puede convertirse en luz si lo miramos con atención y apertura. Ojalá estas enseñanzas te inspiren a mirar tu propia vida con otros ojos, a transformar tus heridas en fuerza y a descubrir que cada experiencia, incluso la más dolorosa, puede ser el inicio de un camino hacia la libertad interior. Porque sí, el veneno bien aplicado puede ser medicina. Y tú tienes en tus manos la capacidad de convertirlo en tu mayor maestro.